En nombre del Observatorio para la Calidad Republicana, los saludamos a toda esta calificada sala que siempre nos acompaña y a todos nuestros amigos de la República Argentina, los que llega el video o se suben a nuestro canal de YouTube. Hoy, como siempre, tenemos el apoyo técnico de Agustín Sartorio, que nos ayuda de manera súper profesional con nuestras conexiones, gracias a lo cual siempre tenemos buena voz y buena imagen. Hoy vamos a contar, de nuevo, por suerte, hemos convocado a Pedro Calvo, que es abogado, ha sido presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical y diputado nacional. Él nos va a hablar de lecciones que Europa está dando para la Argentina. Corta, no sé si llega bien la señal. Bueno, y hay una frase que dicen que es de Borges, como tantas que le atribuyen, que dice que Argentina es el reflejo trágico de Europa. Así que, bueno, esperemos que Pedrito nos aclare todos estos dilemas de actualidad candentes. Pedro, bienvenido y la sala te escucha atentamente. Gracias. Primero una cuestión de previo y especial pronunciamiento. A mí se me entrecortó el sonido cuando estaba hablando Juan Carlos, así que si llego a tener dificultades, voy a tratar de que no me suceda lo del Changi y me traslado a otro lugar de mi casa que tengo mejor señal. Así que esperemos que no suceda eso. Bueno, las primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a Juan Carlos en su persona, al observatorio, que nuevamente me dan la posibilidad de poder hablar con calificado panel de amigos, de amigas, que al mismo tiempo me permiten con ustedes entablar un diálogo y aprender. Y lo primero que quiero desarrollar es una idea que me surgió en la cabeza un poco porque soy profesor de Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Ayer me mandó el médico a hacer un electro y encontraba en el sanatorio que decía, usted como paciente tiene determinados derechos. Entonces yo pensaba, digo, me vino a la idea, ¿qué es lo que está en juego hoy en el mundo? En las democracias occidentales, en los sistemas que tienen autocracias como en China, en las teocracias como Irán. Y por eso decía que tiene que ver con mi calidad de profesor, que tiene que estar vinculado con el tema de los derechos. ¿Cuáles son los derechos que se aplican en este contexto histórico y cuáles sí tienen que ser, en definitiva, los beneficiarios de esos derechos? Y me parece que eso está en discusión en el mundo. Nosotros los argentinos aprendimos una vieja consigna, ¿no? De cada necesidad nace un derecho. Pero al mismo tiempo, y muchos pensadores, incluso progresistas, desarrollan aquella teoría de que cada derecho tiene un costo. Y es así, cada derecho tiene un costo. Seguramente Eduardo, que conoce los temas de defensa y seguridad, nuestra seguridad tiene un costo desde la iluminación hasta pagarle el sueldo a la policía y demás. La educación tiene un costo, el acceso a la justicia tiene un costo. Y cuando hablamos de derecho, seguramente cada uno tiene su mirada en función de cómo cree que se tiene que organizar el Estado, de una mirada filosófica, ¿por qué no religiosa? Podemos ir a aquellos tiempos cuando se hablaba del derecho natural o los derechos naturales, los que nos corresponden como personas, y lo que significó y que Carlos Nino llegó a definir como uno de los mejores inventos del ser humano, que fue el tema de los derechos humanos. Seguramente para todos sabemos que el derecho más importante es la vida, pero el derecho a la vida hay en circunstancias que, digamos, que está en un impasse o que está congelado. Por ejemplo, las teocracias, donde se aplica el Corán, el libro sagrado, en determinadas circunstancias. O el derecho a la libertad, como nosotros lo entendemos. Seguramente en la China comunista, con su economía capitalista o de mercado fuertemente desarrollada, pero ese derecho a la libertad no se entiende como nosotros lo entendemos. Ni hablar en estos tiempos en nuestro país, que la libertad parece que es la antítesis de la democracia,
y donde el mensaje y el discurso de Milei nos retrotrae aquellos discursos de Raúl Alfonsín de la década del 70, cuando hablaba de la libertad del zorro en el gallinero libre que se come libremente las gallinas. Entonces, por eso decía, cuando me iba a sacar el electro y hablaba de los derechos que tenemos como paciente, y terminaba de leer un libro hace poco, lo tengo justo ahora en el escritorio, muy bueno, de Seman, está entre nosotros y analiza el fenómeno de Milei y la derecha de las derechas, que es lo que estamos viviendo en el mundo. El surgimiento cada vez con mayor fuerza. Y que hace un análisis de campo en el último capítulo muy interesante, con distintos sectores juveniles, de los barrios populares, los barrios de clase media baja. Ahí se interrumpió, Pedro. Bueno. Lo mencionó Milei y se cortó. Llevando a cabo Si todos podemos personal. bajar, perdón, Pedro, si todos podemos bajar cancelar el video, así no perjudicamos el ancho de banda y podés tener abierto el video vos, si te parece. Agustín. Hay problemas de conexión, ¿eh? Yo cancelé Sí, todo yo lo recomiendo y esto, recién me bajar. desconecté. Se escucha bien, si no Gracias. intento cambiar de lugar. Ahí está, ahí volviste. Bueno, está bueno, desarrollaba que la contradicción entre libertad y democracia que se da a partir fuertemente no solo del discurso de Milei, que plantea claramente el tema de la tecnología, de la libertad, la meritocracia y todo lo que ello significa, y hay un cuestionamiento fuerte en sectores juveniles que se da con el estado del Estado, la situación que está el Estado, ¿no? El Estado del Estado, el Estado con minúscula, el Estado con mayúscula. Lo que ello significa es que ponen fuertes contradicciones en tensión lo que significa la política y la falta de respuesta del Estado presente. Yo decía el tema de los emprendedores, de los jóvenes, que se sienten fuertemente cuestionados por una política económica que no le daba respuesta, por el marco de la inseguridad que viven en sus barrios, y en el caso de las mujeres, planteaba este libro fuertemente el tema de la violencia doméstica y la violencia de género que se manifiesta tan fuertemente. Y analizaba con los jóvenes, y una experiencia muy interesante de estos que se suben a la bicicleta y a las motos y trabajan con los pedidos ya o los rapipagos, y cómo rechazan al Estado. Incluso cuando la provincia de Buenos Aires se quiso organizar en un sindicato, la respuesta decía, no, yo no quiero al Estado, porque si necesito la obra social, con lo que me ahorran en un año lo puedo pagar. ¿Y para qué quiero la RT? No voy a pensar en un accidente, etcétera, etcétera. Este rechazo al Estado, y que termina un fuerte cuestionamiento a lo que ellos llaman los planeros, a los que son asistidos en los comedores populares, a los que viven del Estado y tienen la posibilidad de tener vacaciones pagas, aguinaldo, etcétera, etcétera. Entonces, para ello, los derechos, plantea fuertemente en el libro Seman, y quienes desarrollaron ese capítulo, deben tener derechos aquellos que se lo merecen. Entonces yo digo, frente a aquella consigna de vista, de cada necesidad nace un derecho, frente a esto que los derechos tienen un costo, frente a lo que dicen los derechos se merecen, pero decía que esto es lo que está en discusión hoy en el mundo y por supuesto se refleja en cada una de las expresiones electorales que se están dando en los distintos países. Por tomar un Ahí se tiempo... interrumpió de nuevo, Pedrito. A ver si volvés en audio nada más. A ver si volvés en audio. políticas que Ahí está. Reagan y Margaret Thatcher en Estados Unidos y en Inglaterra, y las políticas del neoliberalismo, con distintas características del neoconservadurismo, fuertemente en el caso de Reagan, y que significó a lo largo de décadas crisis desde el 2008 mediante, la crisis de las hipotecas que se dieron en Estados Unidos y en Europa, una crisis fuerte del capitalismo y que significó y representó, y claramente lo desarrolla Piketty en sus trabajos, décadas de mayor
profundización de la brecha y de la desigualdad social. Los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Con el proceso de desindustrialización que se dio en los distintos países, tanto en el imperio en Estados Unidos como en Europa, en nuestros países, consecuencia de las políticas neoliberales, y eso que llevaba a la quiebre entre la sociedad, entre el pueblo y la política, y los partidos políticos, de los sectores, las élites, que definían las políticas y el desarrollo y la organización de cada uno de las sociedades de la pandemia. Para hacer un comentario al margen, ¿qué nos pasó a nosotros? Los jóvenes que sintieron fuertemente el encierro, más que las personas de mayor edad o las personas de edad mediana. Es decir, la imposibilidad de ver a sus novias, de poder salir de fiesta o divertirse los fines de semana, aquellos que podían, de no poder tomar una cerveza con amigos. Ni hablemos de las dificultades de los que tenían serias y fuertes dificultades para poder seguir trabajando y poder llenar la heladera, poder pagar el alquiler o poder comprar los remedios. Y ahí empieza a potenciarse fuertemente las miradas y las voces críticas, donde Milei es una expresión de esto que va sucediendo. La política queda claramente reflejada en la foto de la fiesta en Olivos y el vacunatorio B. Pero este fenómeno y esta particularidad que se dio en Argentina se dio también en los países centrales. El Trump era presidente en ese entonces y rechazaba fuertemente la vacunación, y cada estado tuvo su política. En el caso de Gran Bretaña, ustedes recordar, Boris Johnson cae, entre otras cosas, por las fiestas que hacía en su casa, en donde estaba como jefe de Estado, como primer ministro de Gran Bretaña. Fue el motivo principal de su caída. O sea, un cuestionamiento que se dio fuertemente y que profundizó ese quiebre entre las élites gobernantes, entre la política y las sociedades y los pueblos. Y da el surgimiento de la derecha de las derechas. Ni hablar el escenario que se sitúa si se da nuevamente una presidencia de Donald Trump, que todo parece significar que va a romper con las compuertas de la democracia como nosotros la entendemos. El reciente fallo hace pocas semanas del Tribunal Superior de Estados Unidos, con una mayoría, como decíamos con Menem, ¿no? La mayoría automática, una mayoría que conformó Donald Trump en su presidencia, y que le da prácticamente inmunidad como presidente de la nación. Era en función de que estaban respondiendo frente a un reclamo frente al asalto del Capitolio y cuál era la responsabilidad que tenía Trump como presidente de la nación en ese entonces, que prácticamente congela la causa que había avanzado bastante sobre las responsabilidades que tenía Donald Trump sobre el asalto del Capitolio en aquel momento, cuando se le quería denegar el triunfo a Biden, que significa nada más y nada menos que el cuestionamiento fuerte al marco de convivencia democrático que se expresa hasta en la cuestión minimalista de, como decía Norberto Bobbio, de la democracia, que significa la alternancia de un gobierno y otro sin que haya derramamiento de sangre alguna. Es decir, a partir de lo que sucedió en Estados Unidos, que después se reproduce en Brasil con Bolsonaro, cuando quieren asaltar y tomar el plan alto y desconocer el resultado electoral, pone en cuestionamiento fuertemente el principio fundamental en el cual se construye la democracia, que es el de la soberanía popular y el reconocimiento del voto popular, de la expresión popular a través del voto. Entonces, en ese cuadro, me gustaría leerles algo que leí hace unos días de Thomas Friedman, que fue 3 veces ganador, tuvo el premio Pulitzer, un importante analista político, analista de política internacional, periodista, que decía: tampoco se trata de una época electoral cualquiera. Nos encontramos en un profundo punto de inflexión de la historia que nos va a colocar en una montaña rusa de volatilidad. En el mercado laboral, volatilidad geopolítica
y volatilidad climática. Una época en la que no hay ningún país importante que pueda resolver por sí solo estos problemas. O sea que estamos en un contexto internacional cada vez más interdependiente, con una redefinición geopolítica, un avance fuerte de China, la China que representa y pretende liderar las autocracias, y en este marco las democracias occidentales están en aquello que decía Bourdieu, que la política es la disputa por la dirección que toma una sociedad, cuál es el rumbo estratégico que define una sociedad. Entonces hay una disputa en las sociedades en cuanto es la orientación y el factor ordenador de cada una de estas sociedades. Se producen las elecciones en Europa y frente a lo que yo creo que cada uno de los valores que debemos rescatar de estas elecciones, haciendo hincapié en las recientes de Gran Bretaña y de Francia, voy a hacer un comentario o una reflexión en lo que sucede en nuestro país ante lo que es el fenómeno disruptivo y lo que representa el gobierno de Javier Milei. Las elecciones de Gran Bretaña y de Francia, el otro día escribí un artículo interesante también sobre las elecciones, incluso las de México, las de India, si no me equivoco, y la de Irán, Oscar Muñoz, decía que la sorpresa en Gran Bretaña no es que hayan perdido los conservadores, sino que hayan gobernado tantos años haciendo tan malos gobiernos. Pero para muchos era una sorpresa. Como fue una sorpresa, todos anunciaban el triunfo de Le Pen y en definitiva ganó una coalición de izquierda y llevando al tercer lugar al partido de Marine Le Pen. Primer dato fundamental. Hay una revalorización de la política. La política como nosotros la entendemos. La política y la democracia que necesita un sistema de partidos políticos consolidados. El Partido Laborista tiene más de 100 años. Y en el marco de Francia hubo un resurgimiento del Partido Socialista y la expresión de otras fuerzas políticas que representan claramente el pluralismo y la diversidad que hoy existe en la Francia. Estamos hablando de una Francia que aún hoy, por producto de esos desencuentros, de esas crisis políticas, económicas y sociales, de la profundización de la brecha social, hasta ayer nomás la movilización de los chalecos amarillos, las marchas de rechazo al aumento de la movilidad, de la edad jubilatoria, manifestaciones multitudinarias, un país donde tiene una fuerte presencia del Estado, tal es así que las políticas de Marine Le Pen no cuestionan el Estado, sino en todo caso lo que cuestionan es la Unión Europea y lo que ellos llaman el gobierno de la Troika. Revalorización de la política. ¿Qué tenemos nosotros? Javier Milei. Yo digo que además Milei, en este fenómeno de las derechas a nivel mundial, es como ustedes se deben acordar, aquellos viejos cartones de lotería que había que llenar todos los números. Bueno, con Milei llenamos todos los números y rápidamente. Nadie puede negar que Trump, y en eso es parte de su base electoral, defiende a los trabajadores de raza blanca, a la industria de Estados Unidos. Por eso plantea claramente la competencia con China, por la disputa hegemónica y la disputa de los mercados. Milei tiene una visión no favorable a la industria y por supuesto él descree, volvemos al tema de los derechos de los trabajadores y habla de que es poco menos que una aberración hablar de justicia social. Nadie duda de que, aunque nosotros tengamos otra mirada, de que Trump quiere América número 1, tiene la mirada del imperio. Ahora, me parece que el concepto de patria para Milei no existe. El concepto de soberanía para Milei no existe. Porque en definitiva, para él, la política la asocia a la casta. Y es lo que le permitió con su mensaje y su narrativa claramente enfrentarse, la culpable de todos los males de la casta, la política, y él viene a ser una especie de mesías con su propuesta ideológica, pero con un claro mensaje mesiánico y de populismo de derecha que viene a enfrentar esas élites que nos han llevado al desastre
en la Argentina a lo largo de poco más de 100 años. O sea, a partir de Irigoyen y del voto popular. Entonces hay claramente una diferencia con lo que sucedió en Francia y en el tema de Gran Bretaña, donde hay presencia de partidos políticos, de fuerzas organizadas, que se pusieron a plantear una alternativa frente al modelo de derecha o de concentración que se estaba consolidando fuertemente, y lo que yo llamo la derecha de las derechas, plantearon una alternativa desde la política. Segundo dato importante, la unidad. La unidad incluso de los que piensan distinto. La unidad que significó en Gran Bretaña la unidad del Partido Laborista, que estaba fuertemente dividido. Por ejemplo, el conflicto del Medio Oriente llevó a una sanción al anterior líder laborista, Corbyn. Es decir, el nuevo liderazgo tuvo que claramente trabajar en un marco de unidad de todos los sectores del Partido Laborista para poder construir una alternativa confiable para el conjunto de los ingleses, de los miembros de la comunidad británica. Ni hablar de la unidad en Francia, donde frente al avance de la derecha, lo que parecía un salto al vacío, pudieron reconstruir aquello que llaman el cordón sanitario, pero con claramente una expresión de la centro izquierda, expresión del progresismo. Yo le decía que el Partido Socialista, a través de la alcaldesa de París, que fue la última candidata al socialismo, y sacó solo el 2% de Madame Hidalgo, el 2% de los votos, y ahora llegó a los 2 dígitos, en el marco de esta alianza, donde claramente, bueno, la fuerza más importante es Mélenchon, que expresa una variante ya más populista de izquierda, pero bueno, tuvieron en claro que había que, pues, en el sistema tan particular que tienen los franceses, el balotage, dirimir sus diferencias en poco menos que en 48 horas, buscar un marco de unidad y de los consensos. Porque en definitiva, y acá vamos a la elección para la Argentina, la fragmentación, la división, termina impidiendo la construcción de una alternativa. Y esto es lo que apuesta el gobierno de Milei. Profundizar la fragmentación de los sectores populares, de los partidos políticos, su debilitamiento, acusarlos de ser la casta, de la partidocracia, de defender los intereses de élites privilegiadas, y en definitiva una momentánea interrupción. Esperemos que vuelva enseguida la palabra de Pedro. A ver. venimos en décadas, es decir, el 2001, del que se vayan todos, hoy parece remitirnos y estos fracasan, ¿no? No sé si me escuchan o se cortó, Sí, sí. No, se escucha, se escucha. porque me salió conexión inestable. Sí. Parece hoy que algunos están planteando el que se vayan todos, incluso estos todos. Y no, es decir, tenemos que tratar de evitar un salto al vacío, pero el primer concepto que tenemos que definir claramente un marco de unidad de las fuerzas políticas. Todos saben que mi corazón es radical, un partido que tiene muchos defectos, pero tiene sus 100 años de historia. Y me parece que apuntar a su fragmentación, profundizar su división, en definitiva, lo que va a impedir o es un obstáculo más para construir una alternativa a lo que hoy representa Milei y las fuerzas de derecha. Entonces, por eso el marco de unidad y de diálogo entre los distintos sectores políticos y fuerzas sociales es tan importante para construir una alternativa. El tercer dato me parece importante de las elecciones de Gran Bretaña y Francia es que fueron capaces de construir un mensaje de futuro. Nosotros no podemos quedar atrapados en un pasado o atenazados por la memoria, por nuestra memoria. Es decir, está claro que hay símbolos, hay experiencias, hay sentimientos, hay determinados mensajes que vienen de nuestra historia y que nos significan y nos marcan un rumbo a desarrollar. Pero tenemos que analizar el presente con clave de futuro. Y frente a lo que considero inevitablemente
el fracaso de las políticas de Milei, para no caer en el vacío, es necesario construir un mensaje de esperanza y de futuro, y sobre todo para los sectores juveniles. Porque había, no solo en nuestros medios hegemónicos, como algunos dicen, sino en uno leía los distintos medios del mundo y decía, bueno, la derecha con su discurso se está consolidando en los sectores juveniles. Bueno, estas elecciones demostraron que los sectores juveniles se sintieron convocados por las propuestas y por las alternativas progresistas que representó en Gran Bretaña el Partido Laborista y la alianza de centro-izquierda que se dio en Francia. Entonces, estos sectores juveniles que respaldaron fuertemente a Milei, hay que hablarles, hay que dialogar con ellos. Parece que hay que leer, hay que estudiar, hay que reflexionar y hay que convocar al diálogo, escuchar y convocar al diálogo a estos sectores, pero siempre con un mensaje. Bueno, a pesar del esfuerzo de estar sin imagen, muchos amigos, tenemos interrupciones en el audio de Pedro. Esperemos superarlos ¿Se en escucha un o segundo. A ver, ahora sí, ahora volvió. no sé Sí. dónde me quedé, Juan Carlos? Decía frente a esto de la convocatoria de los Dialogar con los sectores jóvenes, más o menos estabas por ahí. en algunos sectores, sobre todo clase media alta, y esto de que la única salida es Ezeiza. Pero esto no se da en los sectores medios y en los sectores medios bajos y los sectores bajos que apoyaron fuertemente a Milei, porque no se pueden plantear esa alternativa y porque incluso muchos de ellos, cuando yo decía el fracaso del Estado presente y cuando ellos veían la imposibilidad frente a una inflación de 2 dígitos mensual, frente a una inflación de 3 dígitos anual, les limitaba toda posibilidad de crecimiento hacia el futuro. Por eso se abrazaron al proyecto dolarizador, porque para ellos el concepto de la soberanía monetaria no existía, pero sí encontraban que a partir del dólar una posibilidad de tener sus ingresos que mantengan fuerza, que mantengan estabilidad y poder proyectar su futuro, poder trabajar. Ni hablar los que tienen hijos, de poder pensar un futuro para sus hijos. Estamos hablando además en una Europa donde se habla que por primera vez una generación está viviendo en condiciones peores que la anterior generación, que sus padres. Estamos hablando en una Europa que luego de las 2 guerras mundiales, de aquella construcción maravillosa que fue la Unión Europea, que llevó a casi 50 años de estabilidad sin guerras y al mayor grado de desarrollo y bienestar económico y social y el mayor nivel de ampliación de los derechos humanos, una Europa que hoy está en crisis. La guerra explotó en el pleno corazón de Europa, con la invasión de Rusia a Ucrania, y está fuertemente sacudido por 2 temas que llevan claramente el tema de la violencia de por medio en cada uno de esos países. El tema de los inmigrantes, algo que nosotros no tenemos, y el tema del conflicto del Medio Oriente. Entonces yo decía, frente a ese mensaje de futuro, donde tenemos que tener en claro que hay cuestiones fundamentales que tenemos que dar respuesta. La cuestión democrática. Porque acá hay un cuestionamiento fuerte a las dimensiones sociales de la democracia. Pero también mi ley implica un cuestionamiento fuerte a las dimensiones desde el punto de vista liberal y democrático de la República. Entonces hay que dar claramente una respuesta democrática a la cuestión democrática. Hay que dar fuertemente una respuesta a la cuestión nacional, que me parece que el Parlamento no estuvo a la altura en la discusión de la ley base, porque claramente que acá hay un modelo extractivista que vienen a saquear nuestros recursos naturales y nos vamos a quedar sin la posibilidad de tener los dólares que nos puede dar el vaca muerta, que nos puede dar el litio, la minería, aquellos recursos que no explotamos.
La cuestión del desarrollo, una asignatura pendiente en la Argentina. El desarrollo entendiendo no solo en términos, como siempre planteaba Alfonsín con el discurso del Parque Norte, en términos tecnológicos, sino que tiene que ver con la modernización social. Y por último, la cuestión social, donde claramente, como decía recién Milei, no se preocupa por los sectores más humildes, es decir, ahí donde no entra el Estado y no da respuesta en los comedores populares, seguramente lo va a financiar el narco del barrio y después anda a sacarlo. Es decir, donde el Estado no está, alguien ocupa ese vacío. Y esto es muy claro en la Argentina. Entonces son 4 cuestiones que hay que dar respuesta, con un mensaje claro y de futuro. La cuestión democrática, los tiempos dirán cómo irá evolucionando el gobierno de Milei, si termina en una deriva autoritaria. Está claro que la violencia en su discurso, la violencia en sus palabras, en su mensaje es muy fuerte, no solo cuando habla de la casta, cuando son ratas los del Congreso, cuando vuelve insultando a periodistas, cuando echa funcionarios uno por día, y además, como el otro día le decía al flaquito Borrás, acá no solo echan a los funcionarios, sino termina denunciando penalmente a sus propios funcionarios. Digamos, una violencia muy fuerte que va atrás de la que es la primera magistratura, el presidente de la nación. Entonces, la cuestión democrática que decía, la cuestión nacional, pensar que Argentina tiene destino como país, que tiene destino como nación, que tiene destino en un marco de integración latinoamericana. No podemos vivir peleándonos, nos peleamos con Brasil, nos peleamos con Chile, nos vamos a las reuniones del Mercosur, nos peleamos con Colombia, si nos estamos peleando con casi toda América Latina. La cuestión del desarrollo, claramente, el modelo extractivista, como decía Aldo Ferrer sobre las políticas de Martínez de Oz. El problema de la política de Martínez de Oz es que sobran en aquel entonces 10 millones de argentinos. Si nosotros no logramos ese desarrollo que vienen desde hace décadas planteándose en la Argentina como asignatura pendiente, bueno, indudablemente vamos a tener serias dificultades. Si se cierran con todos los problemas que tienen las industrias automotrices, ¿qué vamos a hacer en Córdoba, por ejemplo? Si no somos, si nos vienen a sacar el litio, si no somos capaces de procesarlo, de poder transformarlo en la batería, que es lo que tiene valor agregado, se van a llevar el litio y ¿qué nos van a dejar a cambio? Entonces, la cuestión del desarrollo, la cuestión social, claramente, y esto tiene que ver con la capacidad de construir una alternativa que sea capaz de que todos podamos tener una mirada estratégica y compartir un destino en común. Porque parte del discurso de Milei que significa la buena gente, los buenos y los otros son los malos. Los malos son no solo la casta política, los que viven del Estado, los que cobran jubilación y por ahí no hicieron el aporte suficiente o pretenden un aumento, o los que tienen que ir a los comedores populares porque no tienen otra posibilidad de acceder a alimentos. Es decir, la buena gente se reduce a los que lo siguen al Mesías, a Milei, o al líder, el líder populista y carismático, y los otros somos mala gente. Entonces me parece que esto en el marco de lo social hay que tener en claro un proyecto compartido, porque esto es fundamental para consolidar las instituciones de la democracia y fundamentalmente para consolidarla, porque acá de esta crisis solo salimos con más y mejor democracia. Y por último quiero rescatar de las elecciones de Gran Bretaña y Francia la defensa del Estado y de las políticas públicas, vinculada con educación, con salud, vinculadas con el cambio climático. Vemos que el gobierno de Milei, con una cuasi canciller que ahora han designado, está cuestionando la agenda del 2030, todo aquello vinculado con el cambio climático, con los nuevos derechos, los derechos de cuarta generación, los derechos humanos de cuarta generación que se habla. La defensa también que se planteó con los derechos de las minorías, los derechos de la mujer.
Entonces me parece que esas son también banderas que hay que levantar fuertemente y que las fuerzas políticas que se pongan a trabajar para construir una alternativa a la derecha de las derechas tienen que tener en claro. Y tienen que tener en claro a partir de una profunda transformación. No podemos seguir teniendo un Estado que se lleva casi el 40% del Producto Bruto Interno. Está claro que es un Estado que gasta mal, un Estado fofo que gasta mal, que no tienen claro cuáles son sus prioridades, que renunció a ser un agente ordenador, un agente inductivo de cuáles tienen que ser las palancas de nuestro desarrollo, pero al mismo tiempo un Estado que gasta mal y que tenemos peor educación, peor salud, peor seguridad. Y esto va en desmedro, no solo de los sectores más humildes, sino de los sectores medios, que tienen que pagar educación privada, salud privada o seguridad privada. Entonces me parece que estas políticas tienen que ser rediscutidas y tener en claro cuál es el rol que tiene que tener el Estado. El Estado mínimo que nos plantean desde aquellos tiempos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan hasta los tiempos hoy de Milei, que no es el Estado mínimo que plantea ni su amigo y socio Abascal en España. Marcelo Tazara es un gran estudioso de estos temas y estas cuestiones filosóficas. Ni Marine Le Pen en Francia, que habla de un Estado presente, que un Estado fuerte, porque tiene los votos de los sectores trabajadores, aquellos votantes históricos del Partido Comunista. Entonces, bueno, esto que yo decía con Milei, que llena el cartón rápidamente de lotería o el cartón con todos los casilleros que hay que llenar, bueno, tiene un Estado mínimo, esta conjunción que logró de una tradición histórica que teníamos en Argentina, ¿no? Así como se da una conjunción y que hoy se va a expresar fuertemente en la Convención Republicana en Estados Unidos cuando hable Trump entre el viejo neoconservadurismo que expresaba Reagan, Bush y demás, y el neoliberalismo junto con su populismo, con lo que representa Trump, como decía recién, que puede arrastrar todas las compuertas democráticas. Acá Milei logró una conjunción entre el viejo nacionalismo de derecha, que se puede expresar, si se quiere, en Villarroel, aquel legado que plantea claramente de la memoria completa, de la reivindicación del proceso, esos sectores nacionalistas, junto con el viejo neoliberalismo que representaba fuertemente en ese volver a los 90, que también reivindica la figura de Carlos Menem, con Nelson Garay y la UCD. Milei logró la conjunción de todos esos sectores, más sectores dinámicos que se expresaron fuertemente en las últimas conflictos fuertes, porque las polarizaciones ayudan a los extremos, entonces el conflicto del campo, el conflicto de la interrupción voluntaria del embarazo, donde se vio fuertemente la presencia de los grupos evangélicos, toda esa amalgama con sectores juveniles que supo construir a partir de su liderazgo y su visión disruptiva, si se quiere, Javier Milei. Entonces, frente a estos sectores, como yo decía, las lecciones que tenemos que tomar es revalorizar la política, la unidad de las fuerzas políticas sociales para continuar, que habla del corazón de la gente y esperanzador, y la reivindicación de claramente el cambio climático, la defensa de las políticas de la minoría. Bueno, otra pequeña interrupción, esperemos que enseguida se supere. Ya nos hemos Más y acostumbrado. mejor democracia, aquella la de Alfonsín, ¿no? Algo que nos diferencia también con Milei, que dice que lo tiene de punching ball, y le pegaba en las mañanas. Que sea una realidad que con la democracia, además de tener la posibilidad de construir una alternativa y no negar al adversario, sino todo lo contrario, dialogar con él, buscar los máximos o los comunes denominadores, que al mismo tiempo la democracia nos brinde la posibilidad de comer, de curar y de educar. Listo, Carlos. Gracias. Has planteado fundadamente todos los temas, bueno, que no son pocos, que no son pocos.
Yo te diría de dar una vuelta de tuerca sobre el tema de la juventud. Viste que ha sido aparentemente lo que ha volcado mucho la elección de Milei. Es decir, qué ven ellos y qué se puede hacer en ellos a favor de la democracia, por lo menos la que pensamos nosotros, ¿no? Mira, el otro día, otra semana, me llama un día a la tarde Casela, yo hablo bastante con él, Cachi Casela. Me sorprendió que me llama a la tarde, porque realmente hablamos a la mañana, y me planteaba el tema de Villarroel, ¿no? Había subido al tanque y demás. Y yo le decía, mi sensación, con mi ley no se sabe, yo por lo menos no estoy en condiciones, puede ser que alguno de ustedes, cómo termine esta historia y esta experiencia. Pero yo le decía que frente a una crisis económica y social, se lleva puesto a Milei y a Villarroel y a Macri, al que venga expresando las ideas del liberalismo, del neoliberalismo. El neoliberalismo es como el peronismo. Los peronistas nunca gobiernan y hacen cargo de sus errores y sus fracasos. Menem no fue peronista, para muchos Kirchner no fue peronista, ellos no se hacen cargo. La AAA no fue del peronismo, los montoneros pasaron a la historia. Bueno, con el neoliberalismo es lo mismo. Martínez de Oz no, porque siguió con las empresas de mano del Estado, Cavallo no, porque puso un sistema de 1 a 1, bueno, etcétera, etcétera. Seguramente si Milei fracasa, y ya se escuchan las voces de los Kachanowski y compañía, que están marcando fuertes diferencias con Milei. Yo creo que si la crisis económica y social se lleva puesto a todos. Y la crisis política, bueno, puede haber una alternativa de Villarroel o algo así. Pero yo creo que, más allá de la figura de Milei, lo que él expresa es una onda larga y penetrante en nuestra sociedades y en el mundo. Lo que Milei expresa vino para quedarse. Vino para quedarse en la medida que las democracias no den la respuesta que las sociedades necesitan en este mundo complejo. El otro día hay un reportaje a Jules, en Perfil, muy interesante, que fue presidente del Parlamento Europeo. Y él plantea esto. Dice, la gente lo que quiere es vivir bien, tener con dignidad, ver que sus hijos tengan una buena educación, que tengan un futuro, que tengan un porvenir. Nada extraordinario la respuesta, pero de una verdad elemental. Y como decía, los trabajos de Piketty, entre otros, han demostrado fuertemente y profundizado después de la pandemia que los ricos son más ricos y los pobres más pobres, y que los sectores medios en Europa, en Estados Unidos y en nuestros países viven cada vez peor. Esto es mucho más en Argentina. Nosotros vivimos casi décadas sin crecimiento económico, sin aumento del Producto Bruto Interno. Nos enorgullecíamos de tener una sociedad de clase media y hoy es cada vez mayor el avance de la pobreza y la pobreza en los sectores juveniles. Yo creo que hay que hablar con los sectores juveniles. Nosotros, yo fui a un encuentro en pleno mundial, lo tengo grabado, en Corrientes del Callao, una esquina que muchos conocen, convocado por Sture. Y hablaba el cura Sarazaga, un tipo muy inteligente, un jesuita que trabaja mucho en políticas sociales, tiene una fundación y demás, y nos hablaba en pleno mundial que para él el campo era una etapa superada, los barrios populares y los sectores juveniles, que acá había una fuerte penetración de Javier Milei y su discurso. Incluso al comentario dijo, esto sin analizado profundamente ni hecho encuestas, pero veo una cierta penetración, nos dijo en su momento, de Manes. Lo de Milei se dieron muchos factores, no solo los jóvenes identificados con lo que Milei representaba, con las ideas libertarias, un fenómeno en el mundo, es decir, la libertad. A mí me encerraron. Yo no podía, como decía, no podía ver a mi novia, no podía tomar cerveza, mientras Alberto Fernández estaba en la fiesta en Olivos. Y hablar Insaurralde en un yate, subido con una hermosa modelo, que pagamos todo. Mientras yo tengo que trabajar, analiza el fenómeno, una chica que dice, trabajo en negro, 12 horas por día, somos 400, de las cuales un día en una empresa,
de los cuales el 10% solo estamos en blanco, la FIL nunca aparece a controlar, no tengo futuro. Me fui al Rapipago, por lo menos hago lo que quiero, cumplo mis horarios, sé todos los días la plata que me ingresa y demás, y me permite estudiar. O sea, hay una apuesta a futuro, me permite estudiar. Antes no podía estudiar, tenía que trabajar 12 horas. Entonces me parece que estos sectores hay que escucharlos, hay que dialogar fuertemente. Nosotros... Bueno, la cuarta interrupción, más o menos, esperemos que Pedro vuelva rápidamente, ya contestando las preguntas. A ver. Y si en Córdoba le va bien a Milei, dice, yo no estoy de acuerdo con lo que vamos a aprobar, pero como lo quiere el gobierno, yo lo apruebo. Lo dijo él, ¿eh? No lo digo yo. También existe en el peronismo gobernadores que están apoyando fuertemente a Milei porque buscan gobernabilidad o, en definitiva, trabajan sobre la ética de la responsabilidad como gobernadores, ven qué es lo que les conviene, que es acercarse al calor de turno, al gobierno de turno. Entonces me parece que esos sectores juveniles hay propuestas para hacerlas. En este trabajo de Seman, y cuando habla de los sectores juveniles, se marca fuertemente el tema de la violencia. Violencia doméstica, violencia en los barrios, violencia con sus amigos. Entonces me parece que Milei, que tiene un discurso claramente discriminatorio con las mujeres, que desactivó todas las políticas, no solo con la trata de personas, que ahora lo vemos con el caso del chico en Corrientes, que desactivó el Consejo de Tratas de Personas, sobre trata de personas, eliminación de la trata de personas, sino todos los que tienen que ver con los derechos de la mujer, las políticas, no estamos hablando del ministerio, no, las políticas. Y me parece que ahí es un tema que hay que trabajar fuertemente, porque incluso se expresa que el voto juvenil, el voto que apoya a Milei, tiene un fuerte componente masculino y no así femenino. Entonces me parece que basado en principios, en valores que no se deben renunciar, sino todo lo contrario, que tienen que ver para darle la esencia y el contenido a la propuesta de futuro, esos principios y valores lo que tenemos que mostrar claramente en cada debate, en cada circunstancia. Mucho más con los sectores juveniles que se cansaron. Es decir, porque a los sectores juveniles no les podés contar que la ESMA tal cosa, porque ellos nacieron en libertad. Para ellos la dictadura es de un libro que por ahí lo estudiaron en la secundaria con un poco de suerte. Entonces se cansaron de este discurso kirchnerista, porque además veían en esos dirigentes que representaban privilegios muy fuertes, no solo los insaurraldes. Entonces acá volvemos al tema. Yo creo que una alternativa tiene que hacer hincapié en algo que mi partido y los radicales siempre tuvo en claro y que la sociedad va a demandar: ejemplaridad. La sociedad y los sectores que apoyaron a Milei lo votaron porque representaba todo lo contrario, del privilegio, de la corrupción, de lo que él denominaba la casta. Después podemos discutir si ya hay desilusión, hay desesperanza, hay quienes hablan de traición, pero bueno, Milei representó eso. Bueno, Daniel Bracamonte dice, combo terrible, crisis social y crisis política. Vos sabés que hay un amigo mío muy lector y su duda encaja con lo que vos estás diciendo. Dice, mira, este hombre no sé dónde nos va a llevar, pero dice, la política no lo puede encontrar como para combatirlo, si no lo puede enganchar en algo. Y creo que algo de eso sobrevolado en toda tu charla. Es decir, es como un blanco móvil, Milei, al que la política más tradicional o institucional no lo puede enfocar. No sé tu opinión al respecto, Pedro. Está claro. Acá hay un vacío. A ver, si la alternativa a Milei es Kicillof, no hay alternativa. Kicillof tiene que empezar explicando la estatización de IPF y los 16.000 millones de dólares que nos le va a costar al país. Entonces,
Los que estamos acá defendemos la importancia de YPF, pero nos cuesta el juicio 16.000 millones de dólares. Y se le dijo en el Parlamento en el debate, me acuerdo el discurso de Gil Lavedra, de Tunesi, que el radicalismo lo planteó claramente. Entonces, hay un vacío, claramente. La política, los partidos políticos no lo encuentran a Milei. Milei sigue siendo el eje convocante de la política argentina, no solo porque es presidente, sino porque fija la agenda. En estos días, por ejemplo, a partir de la ley base, De Loredo declaró que va a ser la demostración clara que los mercados van a reaccionar, porque acá suben los bonos, suben las acciones. Fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario que es decir, los mercados están diciendo, ojo, los mercados están leyendo algo. Ahora, el gobierno logró en 48 horas bajar el dólar. Y para cualquiera, hasta los sectores más humildes, si ven que Milei da la pelea y baja el dólar, lo terminan aplaudiendo. Si ven que Milei baja la inflación, lo terminan aplaudiendo. Nadie se acuerda que Massa tenía hace un año 6% de inflación. Nadie se pone a analizar que seguimos teniendo una de las inflaciones más altas del mundo. O que Venezuela va a crecer este año, creo que 3 y pico del Producto Bruto Interno, y nosotros vamos a perder. Vamos a tener menor crecimiento del Producto Bruto Interno. El único país de América Latina, si no me equivoco. Datos del Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, esto también tiene que ver con el debate. Nosotros, es decir, los debates parlamentarios. Acá voy a hacer una reivindicación de Lustó. Lustó dijo, no estoy de acuerdo, marcó un rumbo, se puso a trabajar y planteó un proyecto alternativo. Ahora es la soledad absoluta. Le hacen bullying sus correligionarios en el bloque de senadores. Ahora, yo me siento más identificado con Lustó que con los demás, que hay que buscar esos juegos difíciles, los juegos de mesa, para encontrar en cada casillero cómo votó cada diputado o senador, porque en esto sí, en esto no, en la primera vez voté sí, ahora voté en contra. Una cosa de loco, para hablar de mi partido. Ni hablar el despelote del peronismo, con sus distintas ramificaciones. Bueno, Nicolás Breila dice, excelente análisis, muy claro, es para tenerlo en cuenta. Felicitaciones. Susana Filkestein. Y si pudiéramos transmitir a los jóvenes el tema de la ética de la solidaridad y la pasión por construir, el discurso de Milei dejaría de tener sentido. Bueno, Pedro, te invitaría, si no hay alguna pregunta final, Marta Farisano, le propongo usar los datos del teléfono para sortear los problemas del Internet. Bueno, gracias, Marta. Te propondría hacer una reflexión final. Si podés agregar algo a tanto dato que nos has dado. Es una crisis internacional fuerte la que estamos viviendo. Yo creo que, como decía recién, que si gana Trump, no podemos ser optimistas en el corto plazo, porque lo que representa Estados Unidos es el imperio, ¿no? Consumimos las películas de Hollywood, la influencia que tiene geopolítica, en el marco de una carrera armamentística, donde más armamento significa menos recursos para salud, para educación, para políticas igualitarias o de género, etcétera, etcétera. Para políticas o respuestas para el cambio climático. Estamos viendo un mundo incierto, complejo, difícil. Yo jamás, y eso que vi venir la fuerza de Milei, los que me conocen saben que lo vengo planteando hace tiempo, yo me equivoqué, pensé que iba a ser un fenómeno del urbano, los sectores urbanos hacia el interior, y realmente fue fuerte desde el interior a los sectores urbanos. Hay un fuerte cuestionamiento a los gobernadores peronistas, aunque logren en su mayoría ser reelectos. Un fuerte cuestionamiento a lo que ellos representan. Pero en definitiva la política, como factor aglutinador de las sociedades, como factor de búsqueda de un destino común,
y los partidos políticos, quienes ejercemos o hemos ejercido en algún momento la militancia política, somos vendedores de ilusiones. Lo digo. ¿Qué mejor vendedor de ilusión en 1976, en abril de 1976, que Raúl Alfonsín, hablando de democracia? O el grupo de economistas radicales, cuando después del discurso del 2 de abril de Martínez de Oz, salió a contestarle en un documento público que vale la pena releerlo, porque analiza punto por punto en qué va a fracasar Martínez de Oz. ¿Qué mejor vendedor de ilusiones que quienes levantaban la bandera de la democracia? O yo laburaba en aquel entonces la Caja de Ahorro y se reían cuando decía que era radical. Y el radicalismo fue el que tuvo la responsabilidad de pilotear la transición en 1983, defendiendo sus principios y sus valores históricos, por supuesto actualizados a lo que significaba la transición democrática y los nuevos tiempos en 1983, con todos sus errores económicos, con todos los errores que se cometió en el gobierno. Entonces me parece que el mensaje tiene que ser de futuro, de creer en la política, en los partidos políticos, creemos en una democracia de partidos políticos, y como decía recién, la responsabilidad hay que leer, hay que estudiar, hay que reflexionar, hay que conversar entre todos y todas. Bueno, Pedro Calvo, eh, felicitaciones por tu charla. Muchas gracias en nombre de la sala, del observatorio, y nos has agregado algunos temas, pero has dado las puntas para las soluciones, que es lo principal. Esa ilusión que has terminado al final. Así que muchas gracias. Y en nombre del observatorio, los saludamos a todos. Este video va a estar en poder de ustedes en algunas horas y será distribuido al interior a nuestros amigos y en nuestro canal de YouTube. Agradecemos la técnica a Agustín Sartorio. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Bueno, gracias a todos por tener la paciencia de escucharme y al observatorio. No, tú planteaste buenos temas, distintos a los que veníamos tratando hasta ahora e interesantes, muy interesantes. Así que bueno, buenas tardes. Vos como viejo balvinista, Juan Carlos, sabés Chao, que la Pedro, gracias. era irrenunciable. Bueno, no, siempre es importante hablar de la esperanza. Viste, a veces no es solo bueno enunciar los problemas, sino alguna salida, que es lo importante. La vida sigue. La flecha de la vida, una vez que es disparada, nunca vuelve atrás. Me han dicho alguna vez. Lo Así que único bueno, lo único que te agrego es que a veces hay que tratar en política que la esperanza no sea una mera ilusión. también, sí, bueno, está bien, ¿qué va a hacer? Bueno, hasta luego. Saludos a todos.